¿Se ve bien la presentación ahí? Bueno, hola, buenos días, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con el estudio de los hallmarks del cáncer. Hoy vamos a ver, los tratamos de poner en un orden como más o menos se van dando los eventos moleculares en el desarrollo de varios tipos de cáncer, principalmente en los tumores sólidos, que es donde se encuentra el cáncer de pulmón. Entonces, pues nosotros ahorita ya vimos lo de la señalización, de mantener una señal proliferativa. Ya vimos también el hallmark de la inducción de angiogénesis. Y ahora vamos a ver lo que seguiría, lo que seguiría en esta secuencia de progresión del cáncer, que sería la activación de la invasión y la metástasis. Muchas veces antes de que la gente se empiece a estudiar se meta más en el estudio del cáncer, muchas veces llega a haber confusión entre las definiciones entre metástasis y cáncer. Mucha gente piensa que hasta el momento que se realiza la metástasis es el momento en que ya se desarrolla un cáncer, cuando ya, hay una gran cantidad de eventos moleculares que sucedieron atrás que desencadenaron ya la formación de un tumor per se. Entonces aquí les puse dos definiciones para que tengan claro cuáles son las diferencias entre cáncer y metástasis. El cáncer lo podemos definir como una población de células que han perdido el control normal en su crecimiento, proliferación y diferenciación, y que tienen la capacidad de evadir checkpoints para su proliferación descontrolada. Mientras que la metástasis es el proceso mediante el cual esta población de células deja el tumor primario viajando a un sitio distante vía el sistema circulatorio y tiene la capacidad de generar un tumor secundario en el nuevo sitio de anclaje. Hay 5 pasos principales que yo les voy a mencionar aquí en el desarrollo de la metástasis. Nosotros ya vimos como una pequeña introducción a lo que fue la metástasis en la clase pasada, cuando vimos la formación de los vasos sanguíneos, la angiogénesis, y cómo se podía dar esta migración de las células tumorales. Entonces, hay 5 pasos principales, yo se los resumí aquí, en donde el primero tendríamos a la invasión y la infiltración del tejido normal circundante del hospedero. Esto quiere decir que las células, acorde a las teorías que hay, las células cancerosas empiezan una replicación, el tejido las células que empiezan a presentar estas deficiencias moleculares empiezan a proliferar, a expandirse, pero esto se da en un inicio en el tejido normal, en el tejido circundante, nada más del hospedero. El hospedero pues viene siendo el órgano, el tejido donde se empieza a desarrollar la célula cancerosa. Después hay una liberación de estas células neoplásicas que ya llevaron a cabo una invasión de los tejidos adyacentes, se puede decir, y entonces pues empiezan a buscar dónde desarrollar las metástasis, hacia qué lugares se va a desarrollar el cáncer. Una parte muy importante es que, a pesar de que en el cáncer se ven las metástasis como una consecuencia normal, ahorita ustedes se van a ir fijando durante la clase que no es tan fácil el desarrollo de metástasis. ¿Por qué? Aquí en el tercer paso principal de la metástasis es que las células tienen que resistir el viaje a través del sistema circulatorio. Cuando se realiza el viaje a través del sistema circulatorio, van a estar sometidas a presión tanto del sistema inmune como a presión física. Entonces, las células que están desarrollando esta metástasis tienen que tener esta capacidad de sobrevivir el viaje, digámoslo así, hasta el nuevo tejido que se va a colonizar. Una vez que llegan a los órganos distantes, a los tejidos distantes que van a ser colonizados por las células cancerígenas, debe de existir un arresto.
esto no está todavía muy bien descrito. Lo vamos a ver un poquito más a fondo ahorita que vayamos avanzando, pero las células se dice que cuando llegan a los órganos distantes llevan a cabo un pequeño periodo de dormancia. Esto para en lo que las condiciones, digamos, se adaptan o que lo que se va formando, digamos, las condiciones de microambiente para que puedan ejercer otra vez su proliferación descontrolada. Y finalmente, hay, después de este pequeño periodo de arresto, hay una penetración de los vasos linfáticos o sanguíneos seguido del crecimiento de las células tumorales diseminadas. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Ok. Y bueno, ¿cuáles pueden ser las rutas de la metástasis? O sí, ¿cómo se pueden dar este viaje de estas células cancerosas? Bueno, pues el principal es a través del sistema circulatorio. Esto quiere decir la sangre, que pues ya, como todos saben, pues es una gran red tubular distribuida en todo el organismo. Otra es a través del sistema linfático. Aquí hay más presión por parte del sistema inmune a las células cancerosas, y a través de las distintas cavidades que presenta el cuerpo humano: la cavidad pleural, la pericárdica, la abdominal, la pelvis y la caja torácica, así como la cavidad dorsal. Hay dos razones de la selección de órganos. Dos teorías, si lo podemos ver así. La primera teoría se llama la teoría mecanística. Esta teoría afirma, o bueno, postula que la razón de selección de una célula cancerosa hacia algún tejido, ya sea adyacente o que esté a, digamos, una distancia considerable del tumor primario, va a ser determinada por los patrones de fluido y de presión sanguínea. En esta teoría, lo que ellos postulan es que se maneja el cuerpo como un sistema hidráulico, en donde al momento que las células cancerosas empiezan la migración y que ya hay una formación de vasculatura, justamente esta presión sanguínea va a ser la que va a determinar hacia qué órgano se va a ir la célula cancerosa, ¿vale? La segunda teoría es un poco más aceptada, que se llama la teoría del suelo y semilla, y esta dice que va a estar determinada por ambientes fértiles que sean compatibles con las células tumorales. Aquí entra un poco en juego lo de la célula en dormancia. En esta teoría del suelo y semilla afirma, bueno, postula que las células cancerosas van a viajar por el torrente sanguíneo, y en cuanto encuentren algún tejido que tenga las capacidades o las facilidades más bien para que ella pueda desarrollar sus altas tasas proliferativas, replicarse y seguir y establecer un tumor secundario, que ahí es donde se va a quedar la célula cancerosa. Entonces, en la primera vamos a tener una selección por presiones de fluido, y en la segunda vamos a tener una selección de tejidos por condiciones de microambiente tumoral, que es como se le llama en estos momentos. ¿Cómo empieza cómo se da este movimiento? Esto es algo bastante interesante, cómo tienen esta facilidad las células de cáncer de poder moverse en un inicio dentro de los tejidos donde se encuentran. Aquí es una microscopía, no se puede, como ustedes pueden ver, hay como un estiramiento de la célula cancerosa y después termina con su movimiento, ¿no? Pero siento que la imagen del lado derecho es más representativa o es más fácil de entender, ya que como saben, todas las células, no solo las células de cáncer, todas las células presentan ciertas proteínas de adhesión focal a la matriz extracelular o al tejido donde se encuentren.
van a determinar una dirección de movimiento y esta adhesión focal se va a ir perdiendo con el paso durante el desarrollo de este movimiento. Hay una extensión de estas proteínas y de la célula per se para formar una nueva adhesión. Aquí nuevamente se necesita expresión de proteínas de citoesqueleto y expresión de proteínas que puedan mantener las adhesiones focales a la matriz extracelular. Una vez que hay una nueva adhesión, se pierde, digamos, esta adhesión focal inicial para llevar a cabo una translocación. Entonces, aquí es ya cuando hay como dice aquí, un movimiento del cuerpo celular, y la vieja adhesión se queda perdida dentro del tejido. Hay una nueva adhesión y de esta forma es como se va a dar el movimiento de la célula en un inicio, hasta poderse despegar de la matriz extracelular. Y bueno, esto que les pongo aquí es una imagen representativa de todas las células que pueden estar conviviendo, digámoslo, en el microambiente tumoral. Entonces, como ustedes pueden observar, hay un montón de tipos celulares, hay células del sistema inmune, hay macrófagos asociados a tumores, fibroblastos, células tumorales agresivas y células que todavía no están transformadas, un montón de factores de crecimiento que se van secretando. Entonces, lo que quiero que tengan claro es que al momento de iniciar, de que ya se está formando un tumor, va a haber una convivencia entre muchos tipos celulares. Estos tipos celulares van a llevar incluso entre ellos mismos al estímulo, gracias a la secreción de ligandos, a la secreción de quimiosinas, a la secreción de interleucinas. Todos estos factores de crecimiento, todas estas quimiosinas y todas las interleucinas van a seguir estimulando el microambiente tumoral. Otra parte que no les mencioné y que también se considera una de las teorías de por qué empieza la metástasis es el abasto de recursos. Esto lo vamos a ver un poco más en desregulaciones energéticas, en desregulación de metabolismo, pero hay quienes afirman o postulan que cuando la metástasis va a empezar es porque la cantidad de nutrientes o la cantidad de moléculas que se pueden utilizar para generar energía de la célula cancerosa se están terminando en el tejido donde se encuentra el microambiente tumoral. Entonces, que en la búsqueda de la célula de cáncer de seguir proliferando, manteniendo sus tasas de proliferación descontrolada, es donde empieza la migración y empiezan también los procesos metastásicos. En esta parte, en este pequeño tubito, lo que se puede observar es pues también lo que les estaba mencionando, todo lo que va pasando cuando la célula de cáncer empieza a migrar, pues también sigue conviviendo con muchísimos tipos celulares, tanto de sistema inmune como de otras estirpes. A su vez, también puede seguir siendo estimulada por diversos factores de crecimiento. Obviamente no se pierde la expresión de los receptores a factores de crecimiento ni a otras interleucinas que pudieran seguir estimulando la célula cancerosa en su viaje al nuevo sitio de donde se va a producir el tumor secundario. Y bueno, en esta parte lo que tiene esta lista es factores de crecimiento o algunas quimiosinas que pueden inducir la promoción de metástasis. Algunos son clave, como ya lo habíamos visto al inicio, otros pueden ser clave durante la formación del tumor secundario, y otros pueden ser clave durante el viaje. Todos los factores de crecimiento y demás moléculas que ustedes pueden observar aquí son importantes para que se pueda producir los procesos metastásicos. Puede ser que algunas veces alguno no esté expresado, pero siempre, o cuando ya se formó una metástasis, siempre la célula va a encontrar formas de poder sustituir alguno de los factores de crecimiento o alguna molécula que se haya perdido, o si se está dando algún tratamiento
que, no sé, puede haber una respuesta secundaria por parte de otra vía de señalización y de esta forma poder llevar a cabo el proceso de metástasis. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? No, está bien. Ok, entonces si no hay dudas, vamos a continuar. Aquí en este esquema ya les va a entrar al juego otro proceso molecular que es muy importante durante la metástasis. Este proceso se llama la transición de epitelio-mesénquima. ¿Alguna vez han escuchado hablar de este proceso molecular? No mucho. ¿No les hablaron de él durante la carrera en biología molecular o en alguna materia? Ok. Bueno, a grandes rasgos, dependiendo de en lo que ustedes se vayan especializando o hacia dónde vayan dirigiendo su investigación, trabajarán más o trabajarán menos con la transición de epitelio-mesénquima. La transición de epitelio-mesénquima, justamente como lo dice, es un proceso mediante el cual las células epiteliales, las células normales, van perdiendo muchos marcadores justamente de epitelio. Se van transformando, o más bien van adquiriendo marcadores de células mesenquimales. ¿Recuerdan cuál es la principal característica de las células mesenquimales? ¿Alguien? ¿No? Bueno, las células mesenquimales, y por lo que es importante este proceso, es que hay una pérdida de diferenciación. Como ustedes saben, en un inicio las células se encuentran, no tienen esta diferenciación, que es la que van a ir encontrando acorde al tejido o al órgano donde se vayan, para el que están diseñadas, por así decirlo. Entonces, la transición de epitelio-mesénquima es muy importante durante el proceso de metástasis. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, no sé, una célula de pulmón se fuera sin ningún tipo de transformación, no sé, a un tejido donde no hubiera suficiente cantidad de oxígeno? ¿Qué podría pasar con esa célula? Exacto. No puede haber división celular, y lo más factible sería que las células murieran. Entonces, nosotros vamos a tener en un inicio el epitelio normal, células epiteliales normales, y nuestra membrana, ¿no? La matriz extracelular, si podríamos decirlo. Cuando empieza el proceso de transformación, se van a formar estos que se llaman adenomas. Como ustedes pueden ver en el esquemita, pues ya las células ya empiezan a perder ciertas características epiteliales. Posterior a la formación del adenoma, ya podemos hablar de que hay un carcinoma in situ, es decir, ya se está formando, o ya se formó más bien, el tumor primario. En este proceso, en este paso del tumor primario a un carcinoma ya invasivo, es donde empieza este proceso de transición epitelio-mesénquima por primera vez. Las células tienen que empezar a perder la diferenciación que intrínseca, para que se pueda formar un carcinoma invasivo. Empieza a separarse las células que ya están transformadas o que ya perdieron diferenciación. Siguen pasando estos procesos de diferenciación. Sigue habiendo transición epitelio mesénquima, y bueno, ya de esto ya lo habíamos visto. Hay un viaje a través de la vasculatura que ya se había formado previamente por procesos de angiogénesis, y cuando las condiciones son adecuadas,
si lo podemos mencionar así, las condiciones microambientales son adecuadas, existe el proceso de extravasación. Nuevamente en el proceso de extravasación, lo que seguiría es el proceso o lo que se conoce como micrometástasis, que es justamente cuando salen las células transformadas de esta red de vasculatura. Y posterior a esto hay una regresión, nuevamente vuelven a adquirir características epiteliales para poder formar un tumor secundario, y esto ya se conoce como macrometástasis. ¿Alguna duda de más o menos cómo trabaja la transición epitelio-mesénquima y la regresión de mesénquima a epitelio? Yo, profesor, ¿podría volver a explicar lo de carcinoma in situ, por favor? Ok. El carcinoma in situ es cuando ya las células ya están empezando a perder características epiteliales. Lo que se puede considerar el adenoma es ya cuando la célula se está empezando a transformar, cuando ya se está perdiendo la capacidad de regular, de mantener la homeostasis celular y de regular sus procesos proliferativos. No sé, apoptosis, necrosis, autofagia, todos los tipos de muerte celular se pueden ver inhibidos ya cuando hay una formación de un adenoma. Cuando hay un carcinoma in situ es cuando las células ya están transformadas y empiezan a tener esta capacidad de proliferación altísima o de inmortalidad replicativa. Entonces, ahí es ya cuando se forma el carcinoma in situ. El carcinoma in situ, para que no se confundan, lo pueden considerar como el tumor primario, ¿vale? Entonces, ya posterior al tumor primario, ya empiezan los procesos de desdiferenciación para poder lograr un carcinoma que ya sea invasivo y que tenga la capacidad de llegar a colonizar algún otro tipo de tejido. Ya me quedó claro, gracias. Ok, de nada. Esta es una imagen donde prácticamente lo que vimos en la imagen pasada, pero aquí lo que quiero que tengan, que vean, y es importante, es que aquí, en el caso particular de este pequeño esquema, dice Solitary Dormant Cell. Esta es de la teoría que les hablaba, y dice que las células se mantienen en este estado de dormancia cuando llegan a colonizar nuevos sitios, y que van a estar esperando un cambio de condiciones moleculares y bioquímicas para poder ver que haya una colonización progresiva. Las células de cáncer tienen varias estirpes celulares, aparte de las células de cáncer, la mayoría de las epiteliales, tienen la característica de que su el estímulo para que puedan seguir proliferando, se da mediante contactos de célula a célula. Entonces, en esta teoría, lo que se dice es que a veces puede, no sé, supongamos que nuestro tumor primario es una suposición, estuvo en hígado. En hígado se tuvo el tumor primario y empezó a hacer metástasis. Pero dentro de esta metástasis, en un inicio, solo llegaron, no sé, aquí como lo pone el esquema, dos células. Entonces, y aquí otro poquito de otras poquitas células, y esta está separada, entonces no hay, digamos, una gran población. Para que las células de cáncer, y lo van a ver también si llega, bueno, sí, cuando estemos aquí en el laboratorio, ustedes se van a dar cuenta de que es importantísimo, es clave el estímulo, que haya contacto entre ellas, que haya estímulo entre ellas. Una sola célula de cáncer es casi imposible que pueda proliferar, lo van a ver también aquí en los cultivos celulares. Si ustedes se quedan en algún momento con una célula, con poquitas células y no hay contacto entre ellas, lo que hacemos mejor aquí es tirarlas, porque no hay forma. Entonces, en esta teoría lo que plantea es que si llegan pocas células de cáncer o una sola célula de cáncer, va a entrar en este estado de latencia o dormancia, y cuando mediante los procesos angiogénicos haya
haya una mayor migración de células tumorales y que, por ejemplo, aquí ya se formaron varios tumores pequeños. Cuando haya estas condiciones ya se van a poder estimular a través de las membranas celulares y que se va a poder llevar a cabo la formación del tumor secundario. Y bueno, esta teoría que también que les voy a hablar es la del nicho premetastásico. Esta es algo complicada de entender porque lo que plantea es que dentro del estado funcional del organismo, sea el que sea no sea en humanos, sea en ratones, lo que plantea esta teoría es que antes de que haya una migración de la célula de cáncer, hay un estímulo en el donde se va a formar el tumor secundario a través de metaloproteinasas de matriz. Recuerdan que las metaloproteínas de matriz pues hacían esta digestión de la matriz extracelular para poder promover. Permítame un momento. De Juan Manuel para que lo revisen. Ya no tenemos, no quiero subir el fin de semana. El de MX ya está. Te veo. Sí. Ok, sí, seguimos. Entonces, lo que plantea esta teoría es que ya hay un remodelamiento de matriz extracelular antes de que lleguen las células de cáncer, que hay ciertos estímulos también con factores de crecimiento, con algunas interleucinas, que las mismas células epiteliales ya están expresando algunos receptores de factores de crecimiento clave durante el cáncer. Esta teoría es lo que en lo que a mí se refiere se me hace, no sé, está un poco complicada de entender, se me hace un poco increíble esta capacidad de predecir dónde se va a formar el tumor secundario, pero han hecho algunos ensayos donde sí, o sea, efectivamente han visto que hay formaciones de nichos premetastásicos, o sea, el tejido ya está listo para recibir a las células de cáncer. Entonces, aquí del lado derecho es otra teoría también de la metástasis, y dice que hay una regulación sistémica de la clonación de las células de cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Que las micrometástasis, dentro de la micrometástasis va a haber una regulación por este tipo de interleucinas, por factores de crecimiento, como lo pueden observar aquí, y que estas pequeñas proteínas van a ser las que van a llevar a la instigación, como dice aquí, de la metástasis. Esto quiere decir que cuando hay un suficiente estímulo por factores de crecimiento, por interleucinas, las células epiteliales van a comenzar la transformación. Después de la transformación se va a llevar a la angiogénesis, va a haber el viaje a través de la vasculatura formada por la angiogénesis, y esto va a llevar al tumor secundario. Esta teoría se me hace como que un poco más, no sé, factible. Siento que primero, antes del nicho, debe de existir la célula, pero lo que está lo que se sigue estudiando todavía a la fecha, y no sé si algún día vayan a poder determinarlo, es igual a lo del huevo y la gallina. Entonces, ¿qué pasa primero? ¿La célula empieza a transformarse y viaja, o ya existe un nicho premetastásico en donde ya va a estar listo para recibir a la célula de cáncer? Entonces, de ahí que también la enfermedad y los procesos de metástasis se vuelven tan difíciles de poder combatir con alguno de los tratamientos con los que se cuenta ahora en todos los hospitales, digamos. Y bueno, aquí también son pequeños esquemitas donde ya más representativos de lo que ya habíamos visto, de lo que hemos estado viendo hasta ahorita, del crecimiento del tumor en el sitio primario, la invasión local y la transición epitelio-mesénquima, la intravasación y la diseminación. Y aquí es donde ya pues, entramos en conflicto, ¿no? Bueno, donde existe
este problema de si existen los nichos o no antes de que lleguen las células, o si las células llegando son las que empiezan a desarrollar, a estimular el tejido para que se formen estos nichos metastásicos. Entonces, pero aquí en este esquema dice que hay una extravasación a los nichos que ya se formaron previamente, y después pues hay puede haber formación de subnichos, y que nuevamente a través de la vasculatura otra vez se pueden entrar, se puede seguir moviendo la célula de cáncer. Y bueno, hay dos posibles desenlaces para la célula de cáncer. La célula de cáncer en estado de dormancia puede entrar en remisión, o la célula de cáncer que estaba en estado de dormancia puede entrar en proliferación si las condiciones son adecuadas para que se lleve a cabo este proceso y se forme un tumor secundario. ¿Alguna duda? A mí me quedó un poco de duda en el que explicó en el último que explicó. ¿Me lo podrías repetir, por favor? No, el otro. Esa. Ajá. Sí, que existen dos teorías principales acerca de cómo se da la metástasis. Se dice que las moléculas, por ejemplo, las metaloproteinasas de matriz, factores de crecimiento y entre otras quimiosinas e interleucinas, pueden viajar por la vasculatura, y que estas son las que van a llegar a estimular el tejido donde se va a formar el tumor secundario. Este estímulo va a formar como dice aquí, un nicho premetastásico. Es decir, aquí se van a generar las condiciones de microambiente antes de que la célula tumoral migre. En cuanto a las condiciones de microambiente en donde se va a hacer el tumor secundario están listas, entonces la célula empieza el proceso de migración, ¿vale? Y la segunda es al revés. La segunda dice que primero la célula tumoral se va a modificar y que va a viajar. Una vez que viaja la célula tumoral, va a llegar a donde va a establecer el tumor secundario, y que una vez que la célula tumoral llega ahí, aquí puede haber varias respuestas. Dependiendo la cantidad de la población celular, puede empezar la proliferación y se puede empezar con la formación del nicho metastásico para establecer el tumor secundario. La otra es que si llega la cantidad de células, como les hablé, no es suficiente para que haya un estímulo entre ellas, no van a poder entrar en proliferación, y en este caso van a entrar en un estado de dormancia, en donde de ahí hay dos caminos. De dormancia entran en remisión, es decir, hasta ahí, o del estado de dormancia pueden entrar a proliferación, dependiendo, aquí va a depender totalmente de las condiciones de microambiente tumoral. Gracias, no había entendido que había dos rutas. Perdón, no te escuché. Gracias, es que no había entendido que había como estas dos rutas, pensé que era una sola. Gracias. Sí, o sea, lo que vemos aquí son dos rutas principales, y digamos que está simplista. O sea, ahí hay la gente que se especializa en estos procesos de metástasis se puede aventar, me imagino que en la mitad de un semestre hablando de esto. Lo que vemos aquí pues nada más es como una pequeña introducción para los procesos de cáncer. La verdad, pues hay como mucha información para discutir de esto, y muchas teorías. En fin, es una embarradita, si quieren, si lo podemos ver así. Y todos estos procesos están dominados por ciertos mecanismos moleculares. Dentro de estos mecanismos moleculares, ustedes se van a dar cuenta, permítanme un momento. Se van a dar cuenta de que algunas de estas moléculas que ustedes pueden observar aquí las vimos en las vías de señalización pasadas. Entonces,
Lo que representa este esquema son factores de riesgo para cáncer, como los asbestos, el Helicobacter pylori, el cadmio. Hay algunos de estos factores pueden estimular ciertas vías de señalización. La vía de Wnt beta-catenina, que es importante en otros tipos de cáncer, la transición de epitelio-mesénquima, la activación de la vía de GFR y CMET, que es la que vamos a tocar ahorita, las modificaciones en las cinasas focales de adhesión, que es la FAC, que son de las que les mencioné hace un momento, la producción de especies reactivas de oxígeno o ROS, el aumento de la expresión de metaloproteinasas de matriz. Entonces, siempre algunos factores externos, tanto físicos como químicos, pueden activar vías de señalización específicas, y todas estas vías de señalización, ya sea en conjunto o trabajando de forma sincronizada con vías de señalización adyacentes, van a promover los procesos de carcinogénicos. Estos son algunos de los miles de carcinógenos que existen actualmente. Les había mencionado que la adhesión celular es importantísima aquí. La pérdida de adhesión va a determinar mucho también los procesos metastásicos. Y para la adhesión celular hay ciertas proteínas que son importantes, como las integrinas. Hay muchos tipos de integrinas. En algún momento también, si llegan a trabajar con ellas, van a observar que son un montón de este tipo de proteínas. Tienen varios complejos de adhesión justamente a la matriz extracelular. Y ahí también existen complejos de adhesión, como la E-caderina y las cateninas. Esto se funciona para la adhesión célula-célula que les mencionaba previamente. Y bueno, estas son las vías de señalización de las que se encarga cada una de las proteínas. De este lado tenemos las vías de señalización de integrinas, y de este lado tenemos los complejos de formación entre caderinas y cateninas. Entonces, bueno, de este lado ustedes pueden observar que cuando hay ciertos estímulos en ciertas subunidades de las integrinas, se pueden activar vías de señalización como esta, que es la de la cinasa focal de adhesión. Recluta a estas pequeñas proteínas de andamiaje, que ya también hablamos un poco de ellas la vez pasada, y puede llevar a la activación de RAS. Acuérdense siempre de RAS y de PI3K. La vía de RAS y la vía de PI3K, cuando se encuentran constitutivamente activas, van a ser promotoras de procesos proliferativos y promotoras de la progresión del cáncer. Entonces, ya una vez que está activa RAS y es que está activa PI3K, pues ustedes lo vieron en los esquemas de la clase pasada, se pueden llevar a cabo la activación de un montón de vías de señalización celular. En lo que se refiere a la vía de señalización de las integrinas, principalmente activan estas proteínas, la PAC y ERK. ERK muchas veces también lo van a encontrar como MAPK o la vía de las mapsinasas, como la mayoría de la gente le dice. Y bueno, la activación de estas vías de señalización a través de diversas fosforilaciones va a llevar a alteraciones en citoesqueleto, contracciones, la transcripción de genes para movilidad celular, y la modulación o la regulación también a la baja o a la alta de algunas integrinas. Deben de tener en mente siempre que la regulación de integrinas, hay algunas que van a ser importantes a la alta y hay algunas que van a ser importantes a la baja. También dentro de las caderinas hay unas que son marcadores para células epiteliales, y hay unas caderinas que cuando hay este proceso de transición epitelio-mesénquima de desdiferenciación, se va a perder, por ejemplo, la E-caderina, que es encargada de las uniones célula-célula, y va a haber otras caderinas que se van a empezar a expresar ya una vez que comience este proceso de desdiferenciación celular. Entonces, estos procesos de adhesión de células mediante las integrinas, las caderinas y las cateninas deben de tenerlos muy claros cuando estén tomando en cuenta procesos metastásicos. Y aquí en este esquema es un poquito más claro, está más enfocado en la transición epitelio-mesénquima. Entonces, como ya les había mencionado, hay células epiteliales
en donde va a haber empieza la transición epitelio-mesénquima. Esto significa hacia la derecha vamos a tener desdiferenciación celular. Llega un momento en donde hay una transformación parcial, si lo podemos ver así, hasta que finalmente ya se perdieron los marcadores epiteliales y ahora hay marcadores mesenquimales. Y también, como les había mencionado antes, este proceso puede ser reversible una vez que la célula ya quiere formar el tumor secundario. Aquí también hay células epiteliales, tienen un fenotipo epitelial. Acuérdense que el fenotipo va a estar determinado por el genotipo, entonces hay ciertos marcadores que van a ser importantes para las células epiteliales, como pueden observar aquí. La E-caderina es yo creo que el que más se van a encontrar en su camino. Cuando se hacen experimentos o cuando se quieren demostrar que una célula no ha perdido marcadores epiteliales, siempre van a ver a la E-caderina ahí digámoslo, siendo analizada. Van a estar los fenotipos de intermediarios, que son también estas células que ya están empezando a pasar al fenotipo mesenquimal, hasta que finalmente tenemos las células mesenquimales, que van a presentar todos estos marcadores. Y de estos marcadores, yo creo que los más importantes con los que se determina que una célula es mesenquimal, siempre van a buscar el cambio de la E-caderina por la N-caderina, bimentina, la fibronectina y la beta-catenina. Estos 4 en particular son los marcadores más importantes de células mesenquimales. Y bueno, aquí hay algunas nuevamente cómo puede ser esta transición de epitelio-mesénquima. Y pues dice también que en alguna de las teorías que a partir de una célula mesenquimal puede haber como un contagio de características mesenquimales a las células epiteliales, y a partir de esto hay una transformación y se vuelven las células mesenquimales invasivas y metastásicas. Entonces, aquí vamos a tener el epitelio normal, las células epiteliales, la membrana basal. Hay una formación del carcinoma in situ, que ya era lo que ya habíamos visto, el tumor primario, si así lo podemos llamar, la formación de la transición epitelio-mesénquima, células invasivas y que ya están listas para hacer metástasis, el viaje a través de los vasos sanguíneos. Y aquí, en esta parte, en este pequeño cuadrito que les estoy señalando con el punterito, es donde va a existir este proceso de transición epitelio-mesénquima a transición mesénquima-epitelio, para poder llevar a cabo la formación de un tumor secundario con características epiteliales. Y el proceso, dependiendo del estado funcional de muchos factores, es si se va a volver a ciclar este proceso para seguir formando tumores a tejidos distantes, o nos vamos a quedar con ese tumor secundario ya con características epiteliales y que puede volver a proliferar. Y bueno, lo que les mencionaba, esta es toda la red de señalización que va a trabajar en conjunto para los procesos metastásicos. Entonces, no es necesario que nos aprendamos todas las vías de señalización, nada más es para que observen, cuántas vías de señalización pueden estar involucradas, y aquí nada más están las principales. Entonces, de aquí faltan algunas otras, pero bueno, la vía de Wnt beta-catenina es importante, la vía de las integrinas, la del receptor de los receptores de factores de necrosis tumoral, los receptores tirosincinasa, que ya vimos 2 y su unión, y también incluso los factores receptores a estímulos de inflamación también van a ser importantes para la transcripción de genes que van a determinar en qué momento se debe de llevar a cabo la metástasis y la invasión celular. Otras proteínas, o más bien enzimas, que van a ser importantes en estos procesos son las GTPase-Rho. Estas proteínas son pequeñas, si lo podemos ver así, tienen un peso tienen un tamaño de 21 kilodaltons, se unen como respuesta al intercambio GTP-GDP, tienen activación y anclaje a la membrana para interactuar con una gran variedad de efectores río abajo, es decir, señalan
señalizan para muchas moléculas que pueden llevar a cabo varios caminos, digamos, de señalización. Controlan algunos de procesos fundamentales de la célula a través de complejos mecanismos bioquímicos, y las mutaciones de estos complejos o sistemas de señalización son importantes porque pueden conducir al desarrollo del cáncer. Estas son las GTPasas Rho, como pueden observar aquí en este pequeño esquemita. Llevan a cabo la reconversión de GDP a GTP, hay donaciones de grupos fosfato y tienen un montón de efectores que son todos los que pueden ver aquí abajo para llevar a cabo procesos de migración celular, progresión del ciclo celular, procesos de migración e incluso procesos de angiogénesis. Y bueno, pues todos estos procesos, como ustedes saben, van a llevar a la progresión tumoral y bueno, el desarrollo de tumores secundarios. Y la vía más importante de los receptores tirosina sinasa que puede promover procesos metastásicos es la vía desencadenada por HGF-MET, factor de crecimiento hepatocítico, y su receptor, así en algún momento tuvimos algunas confusiones, pero su receptor lo van a encontrar como MET. Aquí tengan bien claro, este es el ligando y este es el receptor, porque esta vía de señalización a muchos les causa conflicto y ya después están perdidos, si este es el receptor, este es el ligando, no. El factor de crecimiento hepatocítico es el ligando y el MET es el receptor. Entonces, estos receptores ya son parecidos a los dos que ya vimos en la clase pasada. Son receptores que forman heterodímeros. HGF actúa como un factor de crecimiento de estimulación parácrina en células cancerosas, aunque este estímulo también funciona y principalmente funciona de forma autócrina. Es decir, el HGF que secreta una célula puede estimular a las células adyacentes, pero la principal forma de función es que el HGF va a salir de la célula y va a volver a entrar a través de va a volver a estimular a la misma célula a través de sus propios receptores. Y bueno, como esto es una constante, el HGF se une a los receptores MET activando sus efectores río abajo. Esto va a ser una constante en todos los receptores tirosina sinasa que ya habíamos visto. Esta es la vía de señal. Bueno, los receptores se encuentran de este lado. Pueden observar que funciona similar al EGFR y al BGFR que vimos en la clase pasada. El HGF va a llevar a la estimulación de los dos receptores. Hay un cambio conformacional de las proteínas. Estas se van a unir, se van a anclar, y va a haber el mismo tipo de fosforilación que les había comentado, los procesos de autotransfosforilación. Y estos procesos de autotransfosforilación van a llevar a cabo el reclutamiento de proteínas de andamiaje, que en este caso tiene de ejemplo la GRB2 a SOS, y que a su vez va a llevar a RAS y a proliferación, o en el caso de PI3K a supervivencia, y en el caso de este lado a proteínas GAP, que van a poder activar también a PI3K, pero la vertiente de esta vía de señalización de este lado es la movilidad. Y bueno, les quería nada más hablar de esa vía de señalización, porque dentro de los receptores tirosina sinasa es de las más importantes, y la otra es porque es con la que cuenta con más tratamiento, más terapia dirigida actualmente. Déjenme ver si se lo puse por aquí, no. Bueno, les voy a comentar que esta vía de señalización últimamente, no tiene muchos años que empezó esto, es una vía importante de respuesta al tratamiento con inhibidores de tirosina sinasa de GFR. Lo que se ha estado viendo en los estudios recientemente es que los inhibidores de tercera generación, de los que les hablé, que ya actuaban sobre mutaciones de resistencia de GFR, pueden inhibir esa vía de señalización, pero como respuesta la célula lo que está haciendo es prender la vía de MET. Entonces ahorita les metí esta porque en lo actual, digamos, es lo que se está viendo, es lo que se está tratando, es tratar de
pues sí, de inhibir las dos vías de señalización al mismo tiempo, esperar a que los pacientes, por ejemplo, progresen a inhibidores de tercera generación, observar que ya hay cierta progresión, hacerles análisis para ver si hay amplificaciones, sobreexpresión o mutaciones en MET, y ver si esta vía se está prendiendo como respuesta al tratamiento con TKIs. Entonces, como les mencioné, esta vía de señalización tiene algunas terapias, y bueno, dentro del tratamiento hay como algunos checkpoints donde se podría llevar a cabo justamente el tratamiento con ciertas terapias. Es difícil que, por ejemplo, dentro de la circulación, la extravasación, en el momento en que se está haciendo este sembrado, digamos, de las células tumorales, haya algún tratamiento que pueda ser efectivo. Entonces, la mayoría de los tratamientos pues ya funcionan en esta etapa cuando ya pasamos todos estos procesos moleculares. Cuando existen metástasis, cuando hay una detección temprana, digamos, del tumor, que serían los estadios, digamos, del 1 al 3, entonces aquí, y estoy hablando de pulmón en el caso particular, entonces aquí tenemos muchísimo mejores posibilidades, ya que podemos evitar que ocurran todos estos eventos moleculares, ya sea con terapia dirigida o con quimioterapia. Pero por lo menos en México la detección del cáncer de pulmón se da ya en estadio 4, la mayoría de las veces. La verdad es que muy pocos pacientes llegan en estadios 1 y 3. Ahora pues ya hace como 3 o 4 años que se tiene aquí en el hospital, bueno, en el instituto, que es el único hospital de México donde se tiene un programa de detección temprana de cáncer de pulmón. Y justamente esto es lo que se está tratando de evitar, que los pacientes lleguen ya cuando están en estadio 4, que pues digamos que la enfermedad se puede extender la calidad de vida e incluso la supervivencia durante algunos años, pero o sea, no hay forma de, ya aquí ya hay metástasis, ya no hay forma de detenerla. Sin embargo, en estadios tempranos, pues todavía el tratamiento puede llevar a una curación o postergar más la esperanza de vida. Entonces, bueno, el tratamiento principalmente pues se da ya cuando hay formaciones de tumores secundarios, o ya se dio micrometástasis y macrometástasis. Y bueno, para evitar la metástasis, pues existen todos estos, como les mencioné, en algún momento les voy a pasar las diapositivas después de la última clase para que ustedes puedan ver todos los checkpoints donde hay oportunidades de tratamiento, y los checkpoints que pueden inhibir la metástasis o más bien las metástasis secundarias. Y bueno, todas estas oportunidades de tratamiento que se mencionan aquí son las que existen actualmente para prevenir o para aminorar la metástasis. Y bueno, eso es todo. ¿Quedó alguna duda? Para determinar estos checkpoints, ¿se requiere de algún diagnóstico o de algún estudio molecular? Para determinar checkpoints y la mejor terapia que se puede dar a los pacientes, sí se necesitan diagnósticos moleculares. En el caso de aquí, de lo que se les hace de cajón es mutaciones de EGFR. Obviamente, dependiendo los factores de riesgo, EGFR es característico de personas que se expusieron al humo de leña. Entonces, por ejemplo, si se expusieron al humo de leña, les haces mutaciones de EGFR, ya en función de eso ves si tiene, pues ya se procede al tratamiento con inhibidores de tiosincinasa. Si no hay mutaciones, si no se expuso a humo de leña y fue cigarro, digamos, entonces lo más probable es que tengan mutaciones en carras. Entonces se hace el análisis de carras y si hay mutaciones se da tratamiento. Entonces, determinar los perfiles moleculares, esto lo van a ver al final la teoría con Norman, ya en muchos lados donde, digamos, en primer mundo ya se hace secuenciación. Entonces es una ayuda muy grande determinar el perfil molecular de cada paciente para poder escoger la mejor terapia que se le puede dar, para una mejor terapia personalizada para cada paciente. Gracias.
Ok, si no hay más dudas, vamos a dar 5 minutos, vamos a pasar al artículo. Sería importante que participen en el artículo. En cursos pasados, bueno, en las generaciones pasadas no metían en línea, entonces no tenían como mucha idea de qué se trataba. Eso es justamente para que vayan como entrando y estén un poco listos para lo que viene en el siguiente nivel, para cuando ya vengan aquí al laboratorio. Entonces traten de participar, no tengan miedo de equivocarse. El artículo estaba complicado al final, entonces decir más o menos qué es lo que intentaron o de qué se trata el artículo. Sí, dime. Bueno, pues básicamente la introducción explica más o menos primero que pues el cáncer en los últimos años ha ido incrementando como que su tasa de presencia en la población de los humanos, y que sobre todo en específico el cáncer de pulmón ha sido como que ha tomado más relevancia pues por todas las como alteraciones que se dan y que promueven este tipo de tumores. Aquí también explican que existen 2 subtipos de cáncer según los tipos histológicos. El primero es el cáncer de pulmón de células no pequeñas y el carcinoma de pulmón en células pequeñas. Que cada uno de estos pues tiene como cierta presencia en la población, siendo el más presente el de cáncer de pulmón en células no pequeñas. Y pues ya, también explican que bueno, en los últimos años se han como que buscado las alteraciones genéticas que se dan en estas células que promueven precisamente la formación de estos tumores. Y entre ellos pues está los muchos factores de crecimiento y como que también algunas proteínas que actúan en las vías de señalización. Y pues la mayoría de estos han sido como que más enfocados en cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y ya, pues aquí ya adentrándose más en lo que es precisamente como que el objetivo, es que entre los objetivos que más se tiene como que una fijación es en c-MET y su ligando, que es el factor de crecimiento hepatocítico. Aquí pues te explican que MET está codificado por un protooncogen que también se llama MET, que pertenece a la subfamilia de las quinasas de tirosina receptoras, y que pues esto también está incluido dentro de otro subgrupo de proteínas. Y que pues c-MET, el único ligando que tiene como que una alta afinidad, es el factor de crecimiento hepatocítico. Y que pues lo que se ha buscado básicamente es encontrar un inhibidor de este receptor, para precisamente como que tratar de reducir pues la transformación celular y pues obviamente también reducir como que la generación de estos tumores en el pulmón. Sin embargo, pues se ha visto que muchos de los inhibidores que han como que probado han generado resistencia a lo largo del tiempo. Entonces, pues ahí es ahí como que están buscando un inhibidor que sea altamente afín al receptor y que aparte no presente como que estas alteraciones que permitan generar resistencia. Ok, sí, muy bien. Justamente lo que mencionan aquí ellos es que pues ya existen algunos inhibidores, como los que podemos ver aquí, como crizotinib. Crizotinib no está dirigido, no es un inhibidor dirigido a MET, sino más bien a ALK, que es otra proteína importante en cáncer, pero se han dado cuenta de que funciona también para inhibirse MET. El cabozantinib, el capmatinib son algunos inhibidores también tirosincinasa que tienen cierta actividad en MET. Sí, dime. Si quiero ahorita que termine de decir su idea, Okay, yo quería también participar. Sí, participa, sí, dime. Nada más les iba a estar mencionando algunos de los inhibidores que ya existen para MET. Ok. Es que yo lo pude relacionar
también con la plática que tuvimos ayer, porque, bueno, menciona las proteínas, estos inhibidores, cómo interactuaban y como cosillas así, pero no domino todo. Entonces, en la plática, podía entender como cierta parte y lo relacionaba con el artículo. También otro como que punto que me ayudó del artículo era de que explicaba cómo funcionaba y que decían en la plática que luego afectaban mucho, o sea que estos inhibidores sí ayudaban a que el cáncer, estos medicamentos, redujeran la progresión del cáncer, pero luego afectaban mucho a las personas. Entonces mencionaron tanto en el artículo como en la plática unos medicamentos. Entonces ya los chequé y ya vi como más o menos cómo funcionaban. Pero lo interesante del artículo es que decía que no afectaba tanto, entonces hasta ya después dan como unos gráficos, bueno, lo presentan tal cual, su estructura, cómo interactúa, sus resultados, cómo es que realmente hay una poca afectación por ejemplo, al organismo, y además cómo realmente sí ayuda significativamente a comparación de otros, y lo comparan con uno que mencionaron ayer, pero no recuerdo su nombre. Entonces nada más era como eso. Ok, sí, es importante también eso que mencionas. La mayoría de estos inhibidores de tirosincinasa o de terapia dirigida, lo que mencionas que afectan, me imagino que te refieres a la toxicidad. Todos estos inhibidores sí presentan cierta toxicidad en los pacientes, presentan reacciones secundarias como diarrea, como rash, vómito. Todos tienen consecuencias, digamos reacciones secundarias. Entonces también por eso es muy importante el esquema de tratamiento. Y también a su vez es muy importante la dosis. Lo que pasa muchas veces con esto es que, no sé, por ejemplo, tenemos un paciente mutado con lo que estamos ahorita viendo con MET. Le empiezan a dar cabozantinib, por decir algo, 100 miligramos, y se dan cuenta de que la diarrea está gruesa, que está muy fuerte, entonces le tienen que bajar la dosis o cambiarle de inhibidor. Entonces ya a nivel sistémico, pues sí, los médicos tienen que tomar como en cuenta varias cosas antes de poder decidir qué inhibidor o qué terapia dirigida es la mejor para cada paciente. ¿Alguien más que quiera mencionar algo de la introducción? ¿Cuál es el objetivo principal, digámoslo así, del artículo? ¿Alguien? Ahí está puesto. Bueno, sí, ahí se los puse en el penúltimo párrafo, se puede ver qué es lo que quisieron hacer. Sí, justamente eso, ¿no? O sea, a grandes rasgos su tumor, su objetivo principal, si lo podemos mencionar, es que de definir si el LH1 puede inhibir la vía de HGF-MET y inhibir la progresión tumoral y ver su aplicación en el tratamiento de cáncer de pulmón. Entonces, a continuación, pues ellos llevan a cabo una serie de experimentos, varias técnicas, y bueno, lo primero que ellos hacen, ¿qué es esta figura? ¿Qué es lo primero lo primerito que hicieron antes de empezar a probarlo? ¿Sí? Hicieron como una secuencia sintética, ¿no? Para preparar como el LH1. Claro, sí, a partir de un fármaco ya conocido, si mal no recuerdo era el cabo, llevan a cabo una serie de reacciones químicas, una secuencia de síntesis como tú lo mencionas, y llevan hasta que llegan al químico que ellos querían, a un inhibidor. Entonces, posteriormente que ya determinaron la inhibición,
ellos hacen un experimento. ¿Qué es lo que están determinando aquí? Sí, ¿quién fue primero? Creo que fue ¿Brandon? Sí, creo que fui yo. Sí, dime, Brandon. Lo que determinaron ahí fue que tenía un alto poder de inhibición y también tenía un alto nivel de especificidad, porque se probó con 18, creo. Disculpa, perdón, no te escuché al final. Así que se comprobó, para ver el nivel de especificidad, se comparó con 18 y algunas eran homólogas, entonces también ahí sirvió para determinar ese rasgo. ¿La comparación contra qué tipo de proteínas lo hacen? Bueno, en la grafiquita de arriba, en la línea donde dice IC50, en esa, ¿qué es lo que intentaron hacer ellos primero? ¿Saben qué es la IC50? ¿Alguien sabe qué? Bueno, sí, creo que, no sé si lo mencionan en el artículo, pero ¿alguien ha escuchado qué es la IC50? Creo que no. Bueno, la IC50 es una concentración a la cual hay una inhibición del 50% de lo que sea que ustedes estén midiendo. En este caso están midiendo actividad de CMET, pero el IC50, recuerden, es una concentración a la cual el fármaco, el químico, lo que estén dando, logra una inhibición del fenómeno que ustedes estén estudiando. En la gráfica de abajo, a grandes rasgos, y es lo que mencionó Brandon, es lo que ellos están midiendo, esa especificidad del sintético que ellos formaron, y lo comparan con la inhibición de la actividad sinasa. Recuerden que la actividad sinasa es actividad enzimática. Entonces, todo lo que ustedes están viendo en el eje de las X son receptores o proteínas que tienen actividad sinasa. Lo que ellos hicieron primero era ver hacia cuál de estos, o confirmar, porque ellos ya habían hecho, aquí van a observar que hay algunas cosas, hay un experimento que debería de estar al principio, no al final, según mi opinión, pero sí, comparan qué especificidad tiene su fármaco versus otras sinasas, reduciendo la actividad sinasa contra otro tipo de receptores, y pues sí, ellos encuentran que en MED y en KDR hay una especificidad alta, pero sobre todo con MED, ya que reduce la actividad sinasa de MED casi al 0%. ¿A qué conclusión se puede llegar con esta figura? Siempre que estén analizando un artículo, vean el experimento y tienen que saber por qué lo hicieron y a qué resultado llegaron, a qué conclusión llegaron, porque eso, al momento de que ustedes están escribiendo un artículo, desarrollando un trabajo, es como presentar una historia. Entonces, ¿qué fue lo que se concluyó con esta figura? Dime, Adrián. Pues lo que yo saco de aquí principalmente es como que lo que ellos quieren es demostrar que existe esta especificidad específicamente para este receptor, porque es lo que falta, que sea algo que sea muy especialista para ese receptor, porque luego a lo mejor puede tener otra actividad en otro receptor y entonces ahí pues ahora sí que el cómo se debe de administrar o el cómo se debe de controlar, pues ya cambia. Entonces sí necesitan como que algo que sea muy efectivo solamente para ese receptor, pues para poder generar tratamientos para las demás personas. Ok, sí, justamente. De esta gráfica podemos determinar, primero, cuál es el IC50 sobre la actividad del MED. En cual ellos determinan esta dosis, que es 49 nanomolar. Y segundo, la especificidad, que es lo que ustedes mencionaron. Entonces es lo que
Lo que se concluye de la primera figura, tiene una IC50 de 49 nanomolares sobre la actividad de CEMET y tiene una alta especificidad también por el receptor. Posterior a eso, ellos hacen otros experimentos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? En esta figurita. ¿Alguien la entendió a la figura? ¿O lo que hayan entendido? Ya creo que eso era la actividad del inhibidor en en diferentes tipos celulares, ¿no? Creo que era. Sí, más bien. Es la actividad del inhibidor en 6 diferentes tipos de líneas celulares que tienen a MET con importante expresión, o como le dicen aquí, adictas a CEMET. ¿Qué es lo que quieren probar aquí? Ahí ellos quieren pues precisamente probar cuál es ¿cómo se llama los resultados que da el inhibidor en los diferentes tipos celulares, porque creo que es en gástrico, de pulmón, ya no me acuerdo de los demás, pero precisamente es ver a lo mejor en qué tipos celulares hay más receptores de MET que puedan ser inhibidos por este fármaco. Ajá, que más bien sería ver en qué línea celular hay una mayor afinidad por el fármaco, a la inhibición por el fármaco. Lo que ustedes pueden ver ahí son gráficas de inhibición, si mal no recuerdo, creo que hicieron MTT, o sea, viabilidad celular. Entonces lo que ellos quieren ver es justamente a partir de las IC50 que ustedes pueden observar que varía en las diferentes concentraciones, ellos pueden determinar cuál es la línea celular que tuvo una mayor afinidad por el fármaco. Recuerden que entre más baja sea una IC50, más afinidad de inhibición hay por lo que ustedes están dando, por un fármaco o un químico. Entonces recuerden, una IC50 más baja siempre va a significar mayor afinidad del fármaco. Con base en esto, ¿qué línea celular o qué órgano fue la que presentó una mayor inhibición? Lo mencionaban en la parte de resultados. ¿No era BC1? Ajá, ¿y de qué era? Ajá, justamente. Ellos encuentran que en la línea celular del carcinoma más camoso de pulmón es que hay una mayor afinidad del inhibidor. Esto lo ven justamente por las curvas estas del inhibición. Entonces, hay dos formas de presentar estas gráficas, ya las irán viendo en el transcurso, pero cuando son logarítmicas, como es el caso de esta, que donde ponen en el eje de las X las concentraciones, la curva que se levante antes es la que va a tener una mayor afinidad porque se está llegando más rápido a la IC50, ¿vale? Esto en el transcurso de su carrera lo van a ir aprendiendo, pero son cositas que deben de ir tomando en cuenta para que las vayan analizando, para que se vayan familiarizando con ellas. Y después de que ellos encuentran que en una línea de cáncer de pulmón hay una mayor inhibición o una mayor afinidad de su fármaco, ¿qué es lo que están checando ellos o qué quieren ver en este experimento? ¿Qué experimento es primero?
Es un Western blot. Ajá. ¿Y ahí qué están checando? Es la inhibición precisamente del receptor en base a la concentración de LH1. Ajá. Ahora, ¿están buscando la inhibición de todo el receptor o qué parte del receptor o qué es lo que ellos ven o que ellos observan? A ver, digamos, en esta banda ellos están observando el receptor. ¿Por qué evalúan esto? ¿Qué quiere decir esta banda que está aquí? Ajá. Y la fosforilación del receptor, ¿de qué nos habla? ¿Qué indica la fosforilación del receptor? Ajá, pero ¿qué inhibe? De cierta forma, mira, de cierta forma estás bien, pero recuerden, aquí también importante por lo que habíamos visto en las clases y por eso es importante saber qué reacciones se llevan a cabo. Cuando ustedes hacen un ensayo de proteína o un análisis de proteína, ustedes siempre van a medir el receptor, o lo que se le conoce como el receptor total, y las proteínas totales en el caso de AKT y en el caso de ERK. Como estas proteínas se activan por fosforilaciones, como ya lo habíamos visto en las presentaciones, ya habíamos visto AKT y ya habíamos visto las mapsinasas, como estas se activan por fosforilaciones, lo que ellos están viendo es que justamente eso sea lo que se inhiba. No es tanto problema que esté la proteína total, sino que lo que es importante dentro de esto es ver que que los fármacos tengan la capacidad de inhibir la fosforilación y a su vez, si ustedes observan que no está fosforilada, pues esto quiere decir que se está inhibiendo la actividad de la proteína. ¿Vale? Entonces, ellos ya vieron que sí, que su fármaco es afín por MET, que inhibe una línea celular en cáncer de pulmón, que tiene mayor afinidad por cáncer de pulmón, que inhibe la vía de señalización de CMET de forma efectiva, tanto a MET como a sus efectores río abajo. Y ahora, ¿qué deciden hacer ellos? ¿Qué es lo que están observando en esta gráfica? Dime, Fernanda. Intentaban examinar el efecto del LH1 sobre la apoptosis, ¿no? ¿O no? ¿O me confundí? Ajá. Ok, sí, intentan ver el efecto sobre la apoptosis. Más o menos, ¿alguno de ustedes podría explicarme qué significan estos plots? ¿O lo que entendieron? ¿Alguien? Sí, pues yo me acuerdo que, por ejemplo, igual con la profesora, habíamos visto precisamente como que este tipo de experimentos. Básicamente lo que hacen es, bueno, aquí es más o menos para ver de todas las células presentes, en qué fases de la apoptosis se encuentran. Entonces, aquí, más o menos por lo que dice, en el cuadrante superior izquierdo están las que son células que están en una fase temprana de apoptosis. Luego igual en la superior derecha, están las que están en una fase ya tardía de la apoptosis. En el inferior derecho
ya son células necróticas, y en el cuadrante inferior izquierdo son células que son, por así decirlo, normales y no están como que en ningún proceso de apoptosis. Y según yo, es más o menos ver a qué concentración se presentan o va variando que estas células pasen a precisamente a este proceso de apoptosis. O sea, creo que tiene apagada su micrófono. Sí, justo como lo mencionabas, lo explicaste bien. Cada uno de los cuadrantes marca distintos fases de la apoptosis. Lo importante de esto o la base del ensayo es que anexina 5, esta parte, marca a fosfatidilserina. Cuando hay procesos de apoptosis, normalmente la fosfatidilserina está, digamos, hacia la parte citoplásmica de la célula, pero cuando la célula entra en apoptosis, se expone al espacio extracelular y ahí es donde se va a unir la anexina 5. La anexina 5 al momento de unirse pues va a producir fluorescencia por este fluorocromo que se llama FITSI y eso es lo que va a detectar el citómetro de flujo. Del otro lado pues tenemos a yoduro de propidio. Yoduro de propidio es un intercalante de DNA, entonces esto lo que va a indicar es que la membrana ya está comprometida. Cuando hay marcaje por yoduro de propidio, pues podrían encontrar células necróticas, pero no es el caso, ya que ellos lo que determinan es que la mayoría de las células o este tratamiento lleva a apoptosis temprana. Bueno, en esta figura, ¿qué podemos ver? ¿Qué estaban analizando ellos? ¿No? ¿Alguien? Recuerden, bueno, no se los había mencionado, pero sus participaciones sí las voy a tomar en cuenta para el examen. O sea, no les voy a bajar calificación a los que no participaron, pero las voy a tomar en cuenta para ayudarles por si les faltan décimas o puntos o algo así, pues sí voy a tomar en cuenta los que estén participando. Entonces, no sé, ya qué vieron en este experimento. Pues que las células se trataron con diferentes concentraciones de LH1 y pues las tenían de violeta como para ver cómo iba avanzando conforme las concentraciones. Ellos están viendo inhibición de algo con cristal violeta. El ensayo que mencionaste sí está bien, hicieron tinción con cristal violeta, pero ¿qué es lo que están evaluando ellos? Creo que lo que ven es cómo suprimió LAH1, cómo suprimió la invasión y migración de las células. Entonces también, pues abajito, vemos la invasión y la migración y con ayuda de este, ¿cómo se llama? Con esta tinción, pues vemos cómo va como progresando o actuando. Cómo van actuando las células de EBC1, creo.
Sí, alguien levantó la mano, es que no alcancé a ver. Fui yo, es que sin querer le di. Ok. Bueno, sí, como lo menciona Moisés, lo que ellos quieren observar, ya después de que vieron que sí inhibe la proliferación, que induce apoptosis, que inhibe la viabilidad celular, que tiene cierta afinidad, lo que ellos quieren observar es si inhibe la formación de colonias y los procesos de invasión y de migración. Y pues se encuentran los dos mediante ensayos de cristal violeta, que es una tinción muy sencilla que se hace en el laboratorio. Nada más esto es para observar las células, ellos pueden ver que se inhibe totalmente la formación de colonias de forma, cuando pasa ese fenómeno se llama forma dosis dependiente, es decir, entre más va aumentando la dosis hay un mayor porcentaje de inhibición tanto de la formación de colonias como de la invasión y de la migración. Y finalmente esta es la figura más complicada, pero que a su vez, no sé si recuerdan al principio del artículo, yo les mencionaba que para mí esto era, bueno, un experimento debía de ser primero, que esto se hace in silico, es decir, se hace mediante análisis bioinformático, pero yo siento que esto debió de haber ido primero. ¿Qué es lo que intentan hacer aquí? Aunque sea, o sea, ¿qué es lo que le entendieron? Sí, Adrián. Pues básicamente es evaluar la viabilidad como fármaco que tiene, porque lo que analizan son todas las propiedades que puede tener el fármaco, que precisamente es que se pueda absorber, se pueda distribuir, se pueda metabolizar y que se pueda excretar, porque precisamente pues un fármaco, la mayoría lo que se busca es que tenga cuando tú lo ingieres, ya sea o no sé, te lo inyectan o lo que sea, que tenga esta absorción y que sea distribuible a lo largo de todo o de los órganos o de los órganos que sean el blanco para que el fármaco pueda actuar. Entonces precisamente lo que se evalúa es que tenga como esa viabilidad farmacéutica. Sí, se llama ensayo ADME, que era excreción, de metabolismo, distribución y la otra no recuerdo cuál era, pero sí, o sea, en esta tabla es lo que ellos observan, que la permeabilidad celular del fármaco sea viable, que el tiempo de que permanece el fármaco dentro del ratoncito, porque esto lo hicieron en vivo, sea un tiempo considerable o esté dentro de los parámetros que ellos consideran que físico-químicamente es relevante. Y bueno, la farmacocinética que ellos utilizan también para ver el tipo de excreción que se da del fármaco. En la tablita que explicó ahorita Adrián. Y en esta última figura, ¿qué checaron ellos? ¿Qué análisis es el de arriba? ¿Lo habían visto alguna vez? Más o menos, o sea, entiendo que son cosas que nosotros como biólogos no tenemos igual tanta formación en esto, pero si ustedes, digamos, ven el artículo y ven qué análisis es y más o menos se ponen a leer un poquito, más o menos se puede entender. ¿Entendieron más o menos qué está pasando aquí? ¿Qué intentaron hacer ellos? Este debió de haber sido lo primero que se hace, a mi opinión, y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Alguien puede explicar más o menos qué hay aquí? Sí, Adrián. Pues esa igual no la entendí como que muy bien, pero más o menos lo que yo entendí es que evalúan la estructura molecular del fármaco y cómo es que interactúa para generar como que esa inhibición. Entonces es como que modelar bien la estructura y ver cómo es que funciona. Más o menos eso entendí. ¿Alguien que quiera complementar? Estuvo bien, ¿eh? Más o menos es la idea. Ajá. ¿Con qué región de CEMED?
Ok. Sí, dime, no, sin miedo a equivocarse. No, o sea, no seas tan específica, digamos. ¿Te acuerdas que los receptores tirosina sinasa tienen 3 dominios? ¿A qué dominio están modelando aquí en estructura 3D de proteína? Aquí es lo importante. Tienen que hacer análisis de todo lo que llevan de artículo y justamente lo que se vio en clase. Recuerden que los tirosina sinasa tienen 3 dominios y dentro de esos 3 dominios el dominio intracelular es el dominio justamente que tiene actividad sinasa. El fármaco que ellos hicieron es para inhibir, como lo vimos en el ensayo de Westerblot, la activación por fosforilación. Ok, lo que tenemos aquí en la figura que ustedes están viendo se llama ensayo de docking o de acoplamiento. Esto se hace por bioinformática. Se necesita gente capacitada y especializada para que pueda hacer esto. Y lo que se analiza es la complementariedad molecular de 2 cosas. No sé, podrían ser 2 proteínas, podrían ser 2 moléculas, lo que sea. Lo que se hace aquí es analizar la factibilidad y la complementariedad molecular. Entonces lo que ellos observan mediante este análisis de docking es que justamente sí, que mediante esto se puede, o sea que sí existe esta parte de complementariedad molecular, porque como lo mencionan en el artículo, se pueden formar puentes de hidrógeno. A pesar de que, como ustedes recordarán, son interacciones débiles, existe este tipo de complementariedad y por lo tanto es factible el tratamiento con esto. ¿Por qué les dije que en mi opinión era primero? Porque normalmente, y esto está un poquito raro, lo que se hace es primero hacer el análisis in silico para ver factibilidad. Porque si tú haces el análisis in silico y al final, después de que hiciste todos los experimentos, pues, o sea, no le encontré como una lógica a su secuencia. Primero tú lo modelas en computadora, y aunque una vez que en computadora viste que sí hay complementariedad molecular, ahora sí empiezas a hacer tus modelos para tus ensayos in vitro e in vivo. En la parte de abajo es una gráfica un poco más complicada. Esto también es análisis bioinformático, en donde ellos llevan a cabo una simulación, digamos, en nanosegundos para ver cómo es el comportamiento del receptor. El receptor solito, que es si mal no recuerdo era la roja, es que lo tengo abierto en la pantalla, del receptor solito, de las frecuencias del receptor de CMET, la frecuencia de LH1 y la frecuencia de la unión del receptor L y LH1. Entonces, yo tampoco me especializo en este tipo de modelos, pero lo que pude leer en otra parte es que mientras no se exceda la frecuencia que representa el receptor con LH1 del 3, este es como un threshold que ellos tienen, mientras no se exceda de este número, la separación significa que hay una buena complementariedad molecular. Entonces, por eso les mencionaba que para mí esta figura o este ensayo debió ser con el que se empezara, en lugar de pues todo lo que hicieron con los demás experimentos con las células. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tomar de este artículo, o cuál es la conclusión principal de este artículo? A partir de lo que vimos, o si la leyeron, o ¿a qué pueden concluir? Que el LH1 sí es un tratamiento estable y evita interacciones con otros fármacos. O sea que sí funciona hasta donde los experimentos pueden demostrar, o según lo que ellos dicen. Ok, ¿alguien que quiera complementar? Pues a lo mejor podría ser a lo mejor no de que ya es como tal un tratamiento viable, sino es que
por lo menos ya tiene como que ciertas bases para que se pueda seguir haciendo más investigación en este fármaco para ver cómo es que va a hacer su función a lo mejor ya in vivo, porque estos son la mayoría in vitro o a lo mejor, y si son in vivo, son en ratoncitos. Entonces también ya luego se necesita hacer como que esas aplicaciones ya en sujetos humanos para ver cómo es que van a reaccionar a este fármaco y pues ya se pueda formalizar también como que un uso del mismo. Ok. ¿Alguien más? ¿Comentarios finales? No, bueno, como lo mencionaron sus compañeros, sí, el fármaco pues presentó alta afinidad, eso es muy importante porque lo evaluaron varias veces aquí, presentó alta afinidad, sí presenta inhibición de la vía de señalización de c-Met. Importante también mencionar que presentó una buena inducción de apoptosis y una buena inhibición de la formación de colonias de migración y de la viabilidad. Entonces, pues se muestra su químico, porque todavía no lo podemos llamar fármaco, se muestra como una potencial terapia. Como lo menciona Adrián, pues sí, seguiría por hacer los ensayos en ratones y evaluar también, a partir de que empiezan los ensayos in vivo, ya se empieza a evaluar la toxicidad dentro de los organismos y qué implicaciones o repercusiones va a tener a nivel funcional, digamos, dentro del organismo que se esté evaluando. Y bueno, pues eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? No, Ok. por el momento no. Ok. Bueno, si no hay dudas, para la siguiente clase nos toca ver otro hallmark. Si mal no recuerdo, toca regulación energética. Entonces es un poco largo ese. Yo creo que no vamos a ocupar artículo para el lunes. Para el viernes sí, serían las últimas para el viernes de la siguiente semana sí ocuparíamos artículo, serían las últimas participaciones que tomaré en cuenta para los exámenes, y ya de este lunes que viene al otro presentaríamos el examen. Y pues ya, por el día de hoy sería todo. Gracias. Nos vemos, que pasen buen fin.